Amén, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de la profecía de Daniel. Espero que hayan tenido una muy lindo almuerzo, muy buen almuerzo junto a sus familias y en compañía del Señor hayan disfrutado este día. Que todavía les saludamos en el nombre de Jesús. A todos los que están aquí conectados. Y para estudiar un nuevo capítulo de la profecía de Daniel, las 4 bestias o los 4 animales, que estará a cargo por el pastor Francisco esta vez. Sí. Y para comenzar, la oración inicial la tendrá acá el hermano Ignacio. Inclinemos el rostro, hermanos. Para orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los altos cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre en esta hora, Señor. Te agradecemos, Señor Jesús, por este día sábado, Señor, que tú nos has dado, Señor, y también te pido, Señor, por todos nosotros que podamos aprender, podamos estar guiados por tu poder, por tu mano poderosa, Señor Jesús, para poder entender, para poder comprender lo que la palabra de Dios nos tiene para nosotros, para recibir ese poder y esa esperanza para nuestros días de ahora, Señor Jesús. Acompáñanos, Señor. Quédate con la persona que va a tomar el tema, Señor. Ilumínalo, Señor Jesús, y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Te lo pido, Señor. No por tener mérito alguno, solo por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado a todos mis hermanos. ¿Cómo estuvo su semana? Ahí estuvimos escuchando algunos en las otras reuniones y en verdad es súper lindo poder juntarnos a estudiar la palabra de Dios. Y yo sé que como pueblo adventista a nosotros nos gusta cantar, ¿cierto? Así que ahora los voy a dejar con una alabanza de nuestra hermana Génesis Sánchez. Yo sé de alguien que para mí es tan especial porque creó al ser humano y le dio también el don de ser formado a semejanza de Dios y le dio su gran amor a alguien bajó del cielo y vino a este mundo oscuro. Daniel, un sueño de Y dio visión. su propia vida por millones que iban a morir sin chance a vivir, esclavos de este mundo hostil. Buen Dios, danos fe, valor para seguir, visión para entender que solo en ti, Señor, tendremos luz, mostrando el camino rumbo al cielo, camino a una vida eterna. Yo sé de alguien que llama, que invita y que quiere entrar en tu vida y en tu triste corazón y
y transformar tristezas en alegre canción, en alegre melodía. Yo sé de alguien que puede ayudar a hacer lo que tú soñaste que serías con Jesús. No hay barreras al soñar, su gracia puede dar poder para vencer el mal. Buen Dios, danos fe, valor para seguir, visión para entender que solo en ti, Señor, tendremos luz, mostrando el camino rumbo al cielo, camino a una vida eterna. Buenas tardes, mi querido hermano. Espero que hayan tenido un bendecido día. Quisiera saber quién tiene pedido de oración, si quiere hacerlo audible. Yo, Ilia, Habla para nomás, el hermano. hermano este caballero, hermano Cornejo, y quiero pedir la oración, por favor, hermanita, por la Lupe y Nazario, por la familia de la Lupe, que tienen grandes conflictos y problemas. Por favor, y dar gracias por todas las bendiciones que mi Padre bendito me ha dado esta semana. Han sido complicadas las cosas, porque he tenido que andar de allá y para acá. Recién nomás anoche llegué a estar acá en mi casa. Por eso fue el motivo que me retiré de la reunión, porque no pude estudiar, porque han habido problemas. Pero Él nos da la fortaleza, la esperanza para salir adelante de todas las cosas. Y yo sé que es así, tengo la convicción plena, porque yo he pedido oración y se han arreglado un poco las cositas. Y aquí estoy, por hermana, por eso. A todos mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente y a pesar de todos los conflictos, aquí estoy, dispuesta a seguir adelante nomás y con la fe y la esperanza de que mi Padre está conmigo. Ya, hermano. ¿Ya? ¿Algún Eso. hermano más? Yo, Si hermana, no, hable nomás, hermana. yo quiero dar gracias a Dios por una semana más, a pesar que fue un poco estresante, pero bien, gracias a Dios y por toda la protección que he recibido de parte de mi Dios, porque yo trabajo con público y gracias a Dios me ha protegido todo este tiempo, toda la semana, y agradecerle a Dios por todos por mis hijos también, y quisiera pedir por la salud de mi mamá, que ella, después que falleció mi papá, a fines de diciembre, estuvo como que se anduvo recuperando, pero hoy día dice que amaneció muy mal, porque ella tiene un tumor en el cerebro, entonces cuando le da súper fuerte. Entonces ella anoche no durmió casi nada, la llamé yo hoy día, ahora estaba complicada de salud y necesito que oren por ella. Se llama Carmen Poblete, mi mamá. Eso, hermanita. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? Buenas tardes, hermana. Un gusto saludarle. Que Dios nos bendiga. Mi pedido es Igual, darle hermanito. gracias a Dios por todas las bendiciones por esta semana que nos dio, que estuvimos bien de salud, pudimos trabajar, hacer las cosas, salir y todos volvimos y llegamos súper bien y todo lo que hemos hecho nos salió bien. Y solamente darle gracias a Dios por todas las bendiciones, por todas las protecciones que nos ha dado. Y solamente pedir por los enfermos, los que son nuestros hermanos, ya sea por COVID o por otra enfermedad, pedirle a Dios por ellos, que Dios tenga misericordia. Ya, Eso, hermanito. hermano. Gracias. Gracias. Hermanita,
Hable nomás, hermana. Sabe que quería pedir una oración, pero también agradecimiento por la familia Olivares, que ha estado pasando por unas pruebas muy fuertes en la familia, por uno de los hermanos Olivares, que el médico le encontró cáncer, y al sobrino nieto, también lo operaron porque también tenía como un tumorcito en la cabeza, en la frente, y tenía un hueco, tenía hueco el huesito, lo operaron, salió todo bien. Agradecerle también a Dios por eso, porque salió bien el niño, y están esperando la biopsia, que tiene que el médico dar la respuesta, cómo está. Entonces, igual le pedirle al Señor que todo salga bien, que el examen que tiene que dar la respuesta el médico, pedirle al Señor que todo salga bien, y que le dé fuerza también a los papás, porque son jóvenes el papá del niño, que lo operaron de la frente, muy jóvenes, son todos adventistas, y pedirle que al Señor que le dé la fortaleza también, pues, y la fe y la confianza en Él, que Él tiene el Señor, el poder de la respuesta. Eso. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Hermanita. Sí, hermana. Hermanita, yo quiero pedir por la familia Urbina Contreras, que está pasando la complicación con mi primo que está agonizando, y por Héctor Urbina Droguet, que es su papá. Que el Señor lo proteja porque él está enfermo del corazón. Ya, hermanita. ¿Alguien más tiene algún pedido de oración o agradecimiento? Hable nomás, hermanita. Inocencia. Mutea, hermanita. Tiene que activar Hermanita, el audio. tiene que activar el audio. Hermanita Ilia, lo tiene apagado. Hermanita Inocencia, tiene el audio apagado. Sí, no. ¿Mm? No se escucha. No se escucha. Continuemos si no. Ahora ya después le digo. Hermana, yo quiero pedir en oración. Hable nomás, hermanita. Me gustaría pedir al Señor que por favor me ayudara en todos mis exámenes médicos que me estoy realizando, en todo tema de lo que nosotros como mujeres tenemos que hacernos. Por ejemplo, el PAP, la mamo, las hormonas, exámenes de sangre, de orina, para que el Señor haga su voluntad, que me muestre cómo está mi cuerpo por dentro, en salud. Y también quiero dar gracias porque yo confío en Él, que sea cual sea el resultado, Él va a estar siempre conmigo. Dar gracias porque nos ha cuidado hasta el día de hoy, y gracias también porque a pesar de todas las aflicciones que estamos viviendo, Él está presente en nuestras vidas, y eso es infinito de agradecimiento. ¿Algún hermanito más? Bueno. Ahí sí se escucha, mamá, ahí sí se escucha. Ella lo había activado, luego lo volvió a desactivar. No. ¿Nadie más? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia para nuestra oración. ¿Ya?
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, primeramente te damos gracias por este día, Señor. También te pedimos, Señor, por la familia Héctor Urbina, Señor. Tú lo conoces. Dale a su familia consolación, Señor. Tú sabes que contigo vamos a estar mucho mejor, Señor, pero el dolor siempre es más grande. Señor, también te pido oración por el hijo del señor Cornejo, Señor, sánalo. Él tiene COVID, Señor. Tú eres el doctor de doctores, Señor, y tú sabes que siendo tu voluntad, tú lo vas a mejorar. Señor, también te pido por Lupe, por Nazario, Señor. Tú sabes los problemas, los conflictos que tienen, Señor. Tú eres su mediador, Señor. Tú los conoces. También te pido por la salud de la mamá de Carmen Paulete, Señor. Te pido que la sanes, Señor. También te pido por el papá, por los exámenes de la hermana Katy, que se va a hacerse muy pronto, Señor. Quiero que la proteja, Señor, y que no tenga nada en su cuerpo, Señor. Tú eres el doctor de doctores, Señor, y yo sé que ella va a estar bien, Señor. También te pido por los hermanos, por los enfermos, Señor, que están en el COVID, Señor. También por todos los hermanos que han perdido su familia, Señor. Te pido que les des consuelo, Señor. También te pido ahora por la persona que va a estar en la predicación de Daniel. Te pido que nos dé a nosotros entendimiento, que nos dé sabiduría para entender la lección, Señor. Todo esto te lo pido sin merecernos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, para continuar, la lección de hoy día yo sé que es bien esperada por muchos. Hoy nos toca estudiar sobre el capítulo número 7 de Daniel y ver estas 4 bestias, 3 bestias extrañas. Sin embargo, había una que era especial, ¿cierto? Y hoy día, de manos de nuestro pastor Francisco Araya, vamos a conocer el significado, ¿cierto?, de este interesante tema. Así que lo dejo a usted, pastor. Bienvenido. Muchas gracias. Un feliz sábado. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Lindo poder reunirnos ahí en torno a la Biblia y poder ver a algunas hermanas, ahí, ver algunos lineamientos acerca de este capítulo número 7, lección 8, pero el capítulo número 7 del libro de Daniel. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección nuevamente a nuestro Dios, así que inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos las gracias por que tú nos brindas la oportunidad de reunirnos a través de este medio, abrir tu palabra. Acompáñanos, Señor, bendícenos, y que el estudio de esta tarde, Señor, también sea enriquecedor para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya adentrándonos en la parte medular, en la mitad del libro de Daniel. Hace ya algunas semanas finalizaron la parte histórica, Daniel 1 al 6. La vez anterior habíamos estado en el capítulo 3, ahí cuando nos invitaron en el capítulo 3, con los amigos de Daniel allí en el horno de fuego. Y ahora entramos a la parte profética. Daniel 1 al 6, la parte histórica. Daniel del 7 al 12, la parte profética que presenta el libro. Un paralelo entre el capítulo 2 y el capítulo 7. Ahí no tiene que olvidarse que mucho de lo que vamos a ver hoy es en base también a lo que ocurrió en este sueño del rey del capítulo 2. Vamos a... Aquí muy bien, Isaac nos
compartió una presentación, vamos a colocarla acá. Tendría que habilitarme, Isaac, para poder proyectar. Ahí sí. Acá están estas bestias, estos 4 extraños animales. Me acuerdo, se ve bien, ¿cierto? ¿No se tapa la pantalla? ¿Sí? Ahí. Está bien, pastor. Me acuerdo cuando niño participamos de grupos pequeños allí con la iglesia de Maipú Central, un grupo pequeño que posterior llevó a la apertura y abrir una nueva iglesia allí en donde vivíamos, sector de Longitudinal, se llama la iglesia hoy en día Maipú, y me llamaba la atención esos cursos bíblicos. Traté de buscar allí en internet, no encontré, pero eran unos blancos con la imagen arriba a color, y estaban allí, eran de Daniel y de Apocalipsis, y siempre me llamaban la atención estas figuras, estas extrañas figuras. Yo con 6, 7 años solamente asistí allí a acompañar a mi mamá, que participaba de este grupo pequeño, y tocaban temas, los temas, ¿cierto?, de Daniel y Apocalipsis. Capítulo 7, abra allí su Biblia, vamos a ir leyendo. Acá tenemos una estructura, vamos a ver si podemos ir avanzando y vamos a ir viendo cada estructura de este capítulo 7, la exposición de este sueño, pero además la explicación. Daniel tiene la visión y luego se le presenta la explicación acerca de este sueño. Aquí está este cuadro que lo vamos a ir viendo más adelante, este paralelo entre la estatua de Nabucodonosor y también cada bestia que aparece en este sueño, y también su significado en cuanto a los reinos que representaba cada uno. Ahí hay una representación gráfica de cada imperio, cada dominio que fue representando con el paso de los años. Muy, muy parecido, igual a lo del sueño del rey Nabucodonosor. Vamos a la lectura allí, la Biblia. Vamos a ir leyendo algunos textos, haciendo algunas pausas. Y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo que había visto, o lo que se le había presentado en el sueño. Veía yo en mi visión de noche, dice, y aquí los 4 vientos del cielo combatían con el gran mar. 4 bestias de diferentes unas de las otras. Acá. 4 bestias diferentes de las unas de las otras. La primera, dice, era como un león y tenía alas de águila. Y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Es decir, se colocó en pie esta bestia simbolizada como un león, o representada como un león. Inmediatamente vamos a ir definiendo, ahí la lección luego presenta los periodos, los tiempos, pero esta primera imagen que representa este animal es al imperio babilónico. Muchas escrituras o imágenes del imperio babilónico lo relacionaban con un león, y este primer imperio, o esta primera animal, representaba a este imperio. Aquí dice Daniel, versículo 5, capítulo 7. Aquí dice otra segunda bestia, semejante como un oso, la cual dice se alzaba de un costado más que el otro, tenía en su boca 3 costillas, y entre los dientes le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Después de esto, miré, versículo 6, y aquí otra semejante a un leopardo. Vamos a definir la
el imperio de esta imagen, esta bestia, representando un oso, representando al segundo imperio que vino, que procedió de Babilonia, que vendría siendo el imperio de los medos y los persas. La segunda imagen, este oso, representaba a los medos y a los persas. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Entonces, la tercera bestia, este leopardo con 4 cabezas, se le fue representada a Daniel en este sueño, y representaba entonces ahora el siguiente imperio que venía, que eran el imperio greco, romano o Grecia particularmente. Finalmente, luego dice, mientras yo contemplaba versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba las sobras, y hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de allí. Tenía 10 cuernos, y mientras contemplaban los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Finalmente, esta 4ª bestia indescriptible no menciona su naturalidad o a qué semejaba, porque era distinta al resto de las otras. Simboliza entonces al periodo de Roma, o el imperio romano. Vamos avanzando allí con la lectura del capítulo. Estuve mirando, entonces dice el versículo 9, y fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río, versículo 10, procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba este cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Habían también quitado las otras bestias y su dominio, pero se les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Mientras yo en la visión de noche, miraba yo mientras la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos y naciones. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, dice Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. De aquí en adelante viene entonces la explicación de cada uno de estas imágenes que vio Daniel en su sueño. Dice que él se acercó a uno de los que asistían, preguntó la verdad acerca de esto, y habló, y me hizo conocer la interpretación ahora de estas cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, Daniel dice que tuvo el deseo de conocer la verdad acerca de las bestias, y la 4ª bestia, que era tan diferente a todas, espantosa en gran manera, dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba y desmenuzaba las sobras y las hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3.
Este mismo cuerno, dice, tenía ojos, boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Viendo la lectura, versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente al resto de todos los reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán posteriormente 10 reyes. Tras ellos se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiarlos. Y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, dice Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé, dice, el asunto en mi corazón. Continúa. Tenemos una cita. Bien, ahora las preguntas. Muy bien, acá tenemos la visión de este capítulo 7 del libro de Daniel. Esta visión de estos extraños animales que Daniel había visto. Alrededor del año 550 aproximadamente ocurrió esto. Daniel ya de más de 70 años tenía para cuando vio esta visión. Paralelo con lo que habíamos visto en el sueño del capítulo 2, a ver si tenemos esta imagen, de ese futuro revelado que se le presentó a Nabucodonosor y que ahora Daniel lo viene a soñar de manera personal. La primera bestia, la primera imagen que ve Daniel es este oso, que representa entonces a Babilonia, que fue un periodo en que tuvo el reino de Babilonia, entendiendo que este reino era el más importante y el más dominante de aquel entonces. No había ningún otro que dominara el mundo, sino que fuese ese que estaba allí, que fue Babilonia, que llegó hasta el año 539. Inmediatamente después de ese reino vino el reino de los medos y los persios. ¿Usted se acuerda allí esa ilustración que presenta Daniel en el capítulo 5, cuando esa escritura en la pared, esa fiesta, cuando fue el ocaso ya del reino de Babilonia? Inmediatamente Darío de los medos tomó el reino y ahora vino el imperio de los medos y los persas, haciendo esta alusión a este oso. La segunda imagen entonces, o tomando la estatua del capítulo 2 de Daniel, esta estatua de la parte de los pechos y los brazos, pertenecía a los medos y los persas. ¿Por qué estas ilustraciones de animales? Bueno, la primera, como hablamos al principio, Babilonia siempre fue representado con esta figura de cabeza de león. Siempre fue representado bajo esa estructura, león, y algunas piezas, algunas ilustraciones hoy por hoy muestran siempre simbolizando a Babilonia con un león. El segundo, un oso que tenía una característica principal: 3 costillas
en la boca del oso, que fueron 3 conquistas principales que tuvo los medos y los persas para poder llegar y tener la conquista del mundo, entendiendo que cada vez que había un reino por sobre el otro, dominaba a todo el mundo en ese entonces. Las principales conquistas, Lidia, Babilonia, que ocurre en el tiempo de Daniel, y luego conquistaron Egipto. Estas 3 conquistas simbolizaban entonces esas costillas que tenían allí en este oso. Y hay una característica, dice que una representación de los persas siempre lo presenta como dominando un león. Una representación de un imperio persa siempre muestra una victoria de un rey sobre un león, representando acá ciertamente a Babilonia. Este imperio, este grupo dominó desde el año 539 hasta el 331. Allí fue todo su dominio, su hegemonía en este imperio durante estos años. El tercer animal que Daniel representa y dice allí en el versículo 6, que vio a un leopardo, tenía 4 alas en sus espaldas y además tenía 4 cabezas, y le fue dado este dominio. Ahora, luego del imperio de los medos y los persas, viene el imperio de Grecia. Yo dije anteriormente greco-romano, no, era greco-macedónico, ese era así se le conocía también. Y estos griegos, o este imperio de Grecia, vino desde el año 331 hasta el año 168. Todo esto antes de Cristo. ¿Y por qué se le simboliza con un leopardo? Este leopardo representa la velocidad. Un imperio que avanzó muy rápido, muy rápido, es feroz, pero su velocidad la distingue de los otros animales. Esa agilidad que tiene lo llevó a poder conquistar rápidamente el mundo en aquel entonces. Las 4 cabezas representaron a los 4 grandes generales que dominaron después el imperio, después de Alejandro, que fue el líder de este imperio en su primera instancia, y luego se dividió en estos 4 reyes. Aquí la lección los presenta como Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Estos dominios de Grecia llegaron hasta el año 168. 168 fue el año que finalmente fueron derrotados por esta 4ª bestia, este 4º poder que representaba entonces a Roma. La historia dice que señala que Roma es el siguiente poder mundial y que en el año 168 fue el comienzo de este imperio cuando los romanos conquistaron Macedonia. Un poquito de... en el paréntesis, Macedonia era la 3ª ciudad más importante del imperio de Grecia, una de las ciudades más dominantes, una ciudad estratégica en su afán de poder conquistar gran parte del mundo, que fue invadida por Roma. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes, dice que él fue a Macedonia y quedó encantado, maravillado con la gente que estaba allí, puesto porque cuando vino esta invasión dejaron a Macedonia en las ruinas, lo dejaron devastado, y pasaban los años y les costó mucho poder volver a levantarse. Y en ese lugar había un grupo de cristianos, judíos creyentes, que a pesar de las dificultades económicas que tenían, ellos se entregaban de todo corazón. Ahí uno entiende un poquito esa expresión que Pablo utiliza cuando
lo ocupan en 2 de Corintios 9, Dios ama al dador alegre. Bueno, lo dice en relación a la gente que vivía en Macedonia. Y la gente que vivía en Macedonia había sido tan devastada las generaciones anteriores a las que Pablo se encontró, producto de una guerra, y bueno, la guerra había sido esta invasión de Roma en el año 168, cuando conquistaron esta ciudad y luego todo el imperio de Grecia. Entonces el cuarto periodo de esta bestia dominó el mundo desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Ahí están los 4 poderes, los 4 ¿se ve, cierto? Sí. Ahí están los 4 principales imágenes que representan esta visión que tuvo el profeta Daniel en este sueño. De esta cuarta bestia se deslinda algunas imágenes e ilustraciones, tales como estos 10 reyes o 10 principales cuernos que vinieron a posterior de esta visión. Como decía allí el versículo 7, esta imagen tenía, o esta bestia tenía además 10 cuernos, representaron a 10 grupos, a 10 reyes que vinieron a reemplazar a esta Roma en un periodo determinado de la historia. Hay algunas listas que se van presentando que representan estos 10 reinos, principalmente entre ellos ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, anglosajones, érulos, lombardos, burgundios, y ahí está entre los hunos, en lugar de los alemanes, ahí hay una descripción de los 10. Estos después cada uno fueron representando, tomando lugar en la historia y fueron poblando, ¿cierto?, aquellas regiones de Europa. De estos 10 aparece entonces uno pequeño que estaba allí, pequeño en tamaño, pero con gran poder, con gran valor allí también dentro de todo lo que fue adquiriendo con el paso del tiempo, y se le representa entonces con esta Roma ya no de imperio, sino esta Roma papal, acerca de todo lo que fue acabando y llevando a cabo en su tiempo. ¿Tema acá? Poder mostrar un poquito. Entonces, en esta etapa o en este cuadro, quiero mostrar aquí un diagrama. No sé si se logra ver. ¿Sí? Muy bien. De estas 4 bestias que aparecieron, o estos 4 reinos que dominaron en el mundo y en este sueño que representa Daniel. Entonces Babilonia, desde el año 605 en adelante hasta el 538, en esta imagen de este león. El segundo viene a ser este imperio representado por este oso, los medos y los persas, del año 538 al 331. El tercero, este leopardo, muy veloz en poder atacar, en cómo conquistó de manera tan rápida, del año 331 hasta el 168, y finalmente vendría siendo postergada por esta Roma pagana desde el año 168 a.C. hasta el año 476.
dentro de estas ilustraciones que Daniel fue adquiriendo, fue mostrado. Nuestra hermana Juan también tiene ahí algunas palabras acerca de esta representación. Quiero aquí compartir esta cita que aparecía acá. Dice: así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne, en que los caracteres y vida de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en el que a todos los hombres se les recompensará conforme a sus obras. El anciano de días es el Dios el Padre. El salmista dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dice. Él es el origen de todo ser y fuente de toda ley, quien debe presidir el juicio, y millares de millares y millones de millones de los santos ángeles como ministros y testigos estarán presentes en ese gran tribunal. Quiero compartir otra cita acá del espíritu de profecía. A Daniel dice: se le dio una visión de bestias feroces que representaban los poderes de la tierra. Y aquí algo que quedaba marcado: ningún poder iba a ser eterno por sobre el otro. Quizá el objetivo de un reino siempre era poder establecerse y que su reino fuera perpetuo, y que sus hijos y sus generaciones pudiesen prevalecer por siempre. Sin embargo, ninguno de esos iba a ser por siempre, sino que Dios siempre iba a prevalecer por sobre todos ellos. A Daniel, dice el hermano White, se le presentó una visión de bestias feroces que representaban los poderes de la tierra. Pero la insignia del reino del Mesías es un cordero. Los reinos terrenales predominan mediante el empleo de la fuerza material, pero Cristo desterrará toda arma carnal, todo instrumento de sujeción. Su reino había de establecerse para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Es en la carta número 32, escrita ahí en el año 1899. Todos estos imperios representados por la fuerza humana, Dios, representando ahí al Mesías a través de un cordero, desterraría toda esta fuerza, y el reino había de establecerse para elevar a esta humanidad caída, que había caído ciertamente cada uno de nosotros en pecado. Esta ilustración finalmente muestra esta cabeza de esta bestia última que tenía este cuerno pequeño, que nosotros lo representamos, y la Biblia lo representa con esta Roma papal. Nosotros hoy por hoy tenemos esta ilustración, o podemos darnos cuenta, podemos calzarlos bajo las visión que habíamos visto de este capítulo 2 del libro de Daniel, y cómo va calzando con cada uno de los tiempos, este paralelismo entre el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel muestra esta imagen. Finalmente, así como en el capítulo 2, esta piedra que viene de arriba y acaba con esta estatua, de igual manera vendrá el Señor para acabar con todos estos reinos y poner fin entonces a esta hegemonía que los imperios del mundo han tratado de colocar, pero que no serán perpetuos, sino que Dios vendrá a emitir el juicio y poder compartir con nosotros también cuando entregue ahí el dominio a los santos. No sé, la estructura del grupo pequeño es poder responder las preguntas de la lección. Así es, pastor. ¿Sí? Y vamos entonces, gracias, pastor. Gracias por su explicación de estas bestias, ¿cierto? Yo creo que es algo que a todos nos interesa, ¿cierto? Cuando éramos pequeños, íbamos, ¿cierto?, ahí a las clases y veíamos estas bestias y queríamos saber qué significaba ¿cierto? Este león, este oso. Y bueno, hoy día ya descubrimos cuál es el significado. Así que vamos a pasar a las preguntas.
Aquí voy a compartir, ¿cierto?, las preguntas. Algo que destacar, sí podemos ahí revisar el capítulo 2 de Daniel, ¿cierto?, donde a Nabucodonosor se le presenta la visión, ¿cierto?, de los mismos gobiernos. Es curioso porque se le presenta la misma sucesión de gobiernos, ¿cierto? Babilonia, Medo-Persia, luego Grecia y luego Roma, ¿cierto? Acá en el capítulo 7, al profeta Daniel en visión, también se le presenta la misma sucesión. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, hay algo que destacar, porque en el capítulo 2, Nabucodonosor, él quería conocer cuál iba a ser el futuro, pero político, cuál iba a ser las formas de gobierno, qué gobiernos iban a suceder uno a otro, pero desde un aspecto político. Y ahora en el capítulo 7 vemos un aspecto religioso, ¿cierto? Ahí vemos en el versículo 21 del Daniel número 7, leemos que el cuerno pequeño, ¿cierto? Este hacía guerra contra, ¿quiénes? Contra los santos. Entonces acá en el capítulo 7 estamos viendo un aspecto religioso, ¿ya? Dicho eso, vamos a comenzar, ¿cierto?, con las preguntas. Ahí me parece que ya la están viendo, ¿cierto? Vamos entonces a avanzar. La pregunta número 1, y aquí usted responda, abra su audio, y vamos a ir respondiendo todos. Entonces, pregunta número 1 dice, en el primer año del rey Belsasar, ¿qué sueño tuvo Daniel? Abra su micrófono y dé su respuesta. En el primer año del rey Belsasar, ¿qué sueño tuvo Daniel? Soñó con 4 animales diferentes que subían del mar. Ya, perfecto. Una visión. Señas y visiones. Sueños y Visión. pasaron por su cabeza. Perfecto. Sueños Y acá podemos hacer también preguntas al pastor, aprovechando que está nuestro pastor. O sea que vamos a sacarle el jugo a nuestro pastor. Yo tengo una pregunta, pastor, porque acá nos menciona en el primer año de Belsasar. Sin embargo, en el capítulo pasado, en el capítulo número 6, vimos a Darío de los Medos. ¿Cómo se explica eso, pastor? Sí, active su audio, pastor, porque está silenciado. Ahí sí. Los relatos que menciona Daniel no están puestos en un orden cronológico. Los escritos no están realizados de manera como aconteció en el periodo de tiempo. Lo que ocurrió en este sueño ocurrió entre el capítulo 5 y 6 en un tiempo cronológico. Pero para darle continuidad se le coloca en esta posición, pero no es un orden cronológico de tiempo de que esto ocurrió en tal año. Efectivamente, esto pertenecía todavía al capítulo o a la historia que estaba entrelazada en el capítulo 5, entre el capítulo 5 y 6, pero no necesariamente tiene que ser una secuencia lineal. Y en muchos pasajes de la Biblia también se presenta de esa manera. Uno pensará que la Biblia se escribió de secuencia lineal desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no, hay libros que se escribieron antes de los que le precedieron, entonces no necesariamente tiene que ser este orden lógico de años que generalmente estamos acostumbrados a leer en libros, por ejemplo. Muchas gracias, pastor. Entonces, en el capítulo 7, y de hecho el libro de Daniel no está estructurado en un orden cronológico, sino más bien para poder darle una secuencia al contenido. Como nos había dicho nuestro pastor, del capítulo 1 al capítulo 6 vemos la parte histórica del libro de Daniel, y desde el capítulo 7 al capítulo 12 vemos la parte profética. Perfecto, muchas gracias, pastor. Vamos a continuar aquí. La segunda pregunta. ¿Qué representan los 4 animales que subían del mar? Prenda su micrófono. 4 reinos. El león representaba a Babilonia en el 605 y 538 antes de Cristo. La segunda era un oso, que eran los medo-persas,
Eran Persa. tres reinos que conquistaron, que fue Asiria, Babilonia y Egipto. Esos eran los tres huesos que tenía en la boca, esos eran los tres reinos que ellos conquistaron. Después, el tercero de Alejandro Magno, que sería ¿cuánto se llama? Ese leopardo. El leopardo es Grecia. Y las cuatro cabezas que tenía eran los cuatro generales, los cuatro reinos, que se dividió en cuatro reinos de Alejandro Magno, cuando murió él. Y la última es Roma papal. No sé si estoy equivocado, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿cierto? Ahí vamos a ir respondiendo las preguntas y ahí vamos a ir viendo las respuestas también. En cuanto al significado, ¿cierto?, de los animales, ya nuestro pastor por ahí ya nos mencionó, pero vamos a ir refrescando la memoria. ¿Qué representaban los cuatro animales? Representaban, ¿cierto?, reinos. Cuatro reinos. Varios reinos iban a gobernar. Vamos a continuar entonces con la próxima pregunta, pregunta número 3. Y aquí ya vamos viendo al animal, ¿cierto? Pregunta número 3. ¿Cómo era el primer animal? ¿Cuál era la descripción que da Daniel del primer animal? Era un león que con tenía dos alas. alas de águila. Sí. Un león con alas de águila. Perfecto, perfecto. Entonces, como nos dijo nuestro pastor siempre y el relato bíblico, la primera bestia que vemos es un león, ¿cierto? ¿Por qué un león? Recordemos que en la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2, a la cabeza, ¿cierto?, que era Babilonia, se le representaba como el oro, ¿cierto? El oro, claro. Podemos decir que el oro era... Podemos decir que el oro era o es como el rey, ¿cierto?, de los minerales. Es un mineral sumamente precioso. También, así, el león, ¿cierto?, ¿cómo le llamamos nosotros? El rey de La selva. el rey de la selva, ¿cierto? Entonces es el primero, ¿cierto? También representa a Babilonia. ¿Y las alas? ¿Qué significa las alas? Velocidad. La velocidad en cuanto al poder de conquista, ¿cierto?, del imperio babilónico. Y además que el león representa ferocidad, fuerza. Fuerza, claro. Hay algo importante también que destacar, porque se nos dice que el león, de pronto, ¿cierto?, se le arrancan sus alas. Y él se levanta, ¿cierto?, se para como un ser humano y se le da corazón de león. Ahora yo le hago una pregunta. Corazón de hombre, perdón. ¿A qué historia se nos asemeja esto, cierto? Que primero estaba en el suelo y después se levanta y se le da un corazón de hombre. A Nabucodonosor. Cuando él estuvo como bestia comiendo. Hermano Isaac. Y después mira al cielo y pide perdón a Dios. ¿Eso? Hermana Carolina. Que aquí en el librito que tengo yo dice, comenta que el león era considerado el rey de las bestias y el águila la reina de las aves en el Aco. No sé qué significa Aco. Claro, como dice nuestra hermana Carolina, ahí el león, ¿cierto?, considerado el rey de las bestias, y el águila es el rey de los cielos, ¿cierto? Estas dos bestias, ¿cierto?, estos dos reyes se unen y conforman, ¿cierto?, aquí el animal que nos presenta Daniel. Sin duda el león siempre ha sido el símbolo de Babilonia, ¿cierto? Ahí en las puertas, de hecho, a ver, creo que les puedo mostrar. No sé si alcanzan a verlo ahí. Esas son las puertas de Ishtar. Son las puertas, ¿cierto?, de Babilonia. Estas estaban dentro de Babilonia. Y acá podemos observar leones. Cabe destacar que Babilonia siempre, su cultura, tenían mucho simbología de leones. Entonces el león es bastante apropiado para poder describir este imperio. Vamos a continuar entonces aquí con la segunda bestia. Vamos. Dice, ¿qué características tenía el segundo animal? ¿Cómo era el segundo animal? Era un oso. Era un oso.
Era un Ujú. oso. Y su costillas en la boca. costado alzaba más que el otro, y en su boca tenía 3 costillas. Claro, como nos dijo nuestro pastor, y esto es interesante porque la historia es nuestra aliada en cuanto a la profecía, ¿cierto? No nos pueden desmentir la historia porque la historia ya está escrita. Entonces, nosotros podemos ver que el imperio medo-persa, ¿cierto? Este imperio era un imperio feroz y tiene 3 grandes conquistas. La primera, ¿cierto? Lidia en el año 547, Babilonia en el año 539, y Egipto en el año 525. Esas son las 3 grandes conquistas de este imperio medo-persa y son también la representación, ¿cierto?, de estas 3 costillas. Cabe destacar que también representa, ¿cierto?, en el sueño de Nabucodonosor, el pecho, ¿cierto?, de plata. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Vamos a ver entonces. Bien. Ven, acá está el animal, ¿cierto? Este oso que se le costaba más que un lado, ¿cierto? Porque, recordemos, el imperio persa era más fuerte que el imperio medo y tenía las 3 costillas. Vamos a continuar ahora. El tercer animal. Describa el tercer animal. ¿Cómo era este tercer animal? Un leopardo. 4 alas. Un leopardo con 4 alas. Ya. Ahora cuando, mire la pregunta que le voy a hacer. Cuando a usted se le menciona al leopardo, ¿qué se le viene a la cabeza? Rapidez. El más rápido. Velocidad. Claro, velocidad, ¿cierto? Un leopardo Sí, es un en animal velocidad. sumamente veloz. Ahora, ¿qué pasaría? Imagínense, ¿qué pasaría si a un leopardo usted le agrega alas de águila más encima? O sea, alas, no menciona. Rapidez, velocidad. Es aún más rápido, ¿cierto? El imperio griego que representa un leopardo que tiene alas, 4 alas, es incluso aún más rápido, ¿cierto? Y eso lo vemos en el poder de conquista, como el imperio de Grecia, ¿cierto? A cargo de Alejandro Magno, llega a ser un imperio grande, ¿cierto? Un imperio también veloz. Las 4 cabezas, ¿qué simbolizan las 4 cabezas de este leopardo? Los 4 generales. Que se dividía el reino. Claro. Los 4 generales que se dividió el reino. Alejandro Magno muere muy joven, entonces los otros toman su poderío y en forma dividida. Alejandro Magno muere, mire, escuchen, Alejandro Magno muere a los 33 años. Alejandro Magno tiene un hijo, sin embargo, este hijo, a este hijo lo matan, ¿cierto? Estos generales matan a su hijo y también matan a su hermanastro. El hermanastro era quien había tomado momentáneamente el gobierno después de que Alejandro murió. Entonces, Alejandro muere, ¿cierto? Este hermanastro toma el imperio porque no lo podía tomar su hijo era un bebé. Pero habían guerras entre estos generales. Habían más de 4 generales, sin embargo, estos 4 que se menciona acá son los más importantes. Entonces, en estas guerras que se suscitan entre los generales, matan, ¿cierto?, a el hermano de Alejandro y también matan a su hijo. Entonces ya no había una descendencia. Y es que ahí estos 4 generales se reparten el imperio: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y ahí vamos a ver después en otros capítulos, vamos a hablar un poco más de 2 de los generales, Ptolomeo y Seleuco. ¿Por qué muere Alejandro? Me parece que muere de fiebre. Creo que muere de fiebre, no recuerdo bien. Muere en Babilonia. Recuerden que el imperio... Muere con una enfermedad grave. Dice que Alejandro Magno era demasiado bueno para ingerir alcohol. Era muy amigo de Don Toco. Y dice que cada vez que conquistaba se tomaba una copa por cada conquista. Sí. Y dice que al final el alcohol... Era muy amigo. Era muy amigo. Era muy amigo de Don Toco Hernández. Porque dice que en ese tiempo, para poder seguir tomando, Alejandro Magno vomitaban, toda la gente ese fue, y después seguían tomando y seguían comiendo. Entonces ya no dio más el cuerpo de Alejandro Magno y por eso murió. Gracias, hermana Andrea. La tradición de Alejandro Magno, bueno para la bebida. Bueno, Era muy poema. para celebrar
Se le conoció su muerte como la fiebre de los pantanos, dice el comentario bíblico. Una enfermedad conocida quizá como hoy por hoy lo que es la malaria. Una vez que fueron afectando ahí a su vida por producto de su vida como la que llevaba. Claro, la vida. Entonces vamos a seguir aquí con las preguntas, la pregunta número 6. Y aquí vemos algo peculiar, ¿cierto? ¿Cómo describe Daniel al cuarto animal? ¿Cuál es la descripción que tiene Daniel de este cuarto animal? Muy feroz. Una bestia terrible. Espantosa. Horrible, espantoso. Claro, una bestia terrible, no se comparaba a las otras bestias, ¿cierto? Dice que tenía dientes de hierro. ¿Qué más nos dice la historia? Devoraba y desmenuzaba. ¿Y esta cuarta bestia a qué representaba en el capítulo 2 de Daniel? Al papado, a Roma. Al papá. Roma pagana. A la Roma, ¿cierto? Ahí, la Roma imperial, ¿cierto? Imperial. A este poder político y militar, ¿cierto? Que era muy cruel. Roma se caracterizó sin duda por ser un imperio bastante cruel. ¿Se recuerdan ustedes que los emperadores romanos echaban al Coliseo, ¿cierto? A los cristianos y les daban muertes con fieras, con leones, los mataban ahí? Hubieron persecuciones largas, ¿cierto?, de algunos emperadores. El mismo apóstol Juan, ¿cierto?, fue perseguido por un emperador romano, y cuando este emperador no pudo matarlo, ¿cierto?, cuando Juan lo echan en un caldero, ¿cierto?, con aceite, no puede matarlo, Dios lo estaba protegiendo. Y después el emperador toma a Juan y lo manda en exilio, ¿cierto?, a la isla de Patmos. Y ahí vemos un poquito de la historia del apóstol Juan. Este imperio, el imperio romano, era un imperio cruel, como ahí nos decía nuestro pastor. Fue desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Nuestro propio Señor Jesucristo vivió, ¿cierto?, y murió bajo el imperio romano. Cristo vive en el imperio de César Augusto y muere ¿bajo qué imperio? Poncio Pilato. No, Poncio Pilato era gobernador. Lo voy a dejar de tarea, entonces van a ir a investigar. Bajo qué emperador romano muere Cristo. Vamos a continuar. Nerón. Ah, Nerón. Nerón. No, tampoco es la Nerón. Estúdielo, si lo tengo como tarea, pero no era Nerón. Vamos a continuar con la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice: ¿qué garantía dio Dios a su pueblo en medio de la amenaza de las naciones? Y esto creo que es un poco más complejo, así que vamos a poner el versículo bíblico. Daniel capítulo 7, versículos 18 y versículo 22. ¿Se lo leo? Sí, hermano. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Gracias, hermano Ignacio.
Aquí hay algo interesante porque se nos presenta el cuerno pequeño. Este cuerno, este gobierno que sale, ¿cierto?, del imperio romano, de la Roma pagana, sale un imperio que tiene características especiales. Este cuerno ya lo vamos a ver un poco más en profundidad en la próxima clase. Sin embargo, acá la garantía primordial es que los santos, el pueblo de Dios, finalmente iba a recibir, ¿cierto?, el reino. El mismo Señor Jesucristo, al igual que en el capítulo 2, ¿cierto? ¿Se recuerdan la roca que simbolizaba? Sí, La adiós. venida de Cristo. En La el venida de capítulo 2, Cristo. esta roca que golpea, ¿cierto?, ahí la estatua y la desmenuza. Y luego forma, ¿cierto?, un gobierno que jamás iba a pasar. Al igual que esta roca, acá vemos un juicio donde el Hijo del Hombre, ¿cierto?, Cristo, se acerca al anciano de días, a Dios Padre, y a Cristo se le da el gobierno por los siglos de los siglos. Y los santos, ¿cierto?, el pueblo de Dios iba a estar con él por siempre. Esta es la garantía, hermano, la garantía de la salvación. Cristo está efectuando, ¿cierto?, su obra hoy en día en el santuario, y un día Cristo volverá ya para que los santos, nosotros, el pueblo de Dios, pueda estar con él y reinar por siempre. Por siempre. Recordar, ¿cierto? Siempre, yo ya se lo había mencionado, la historia es nuestra aliada cuando nosotros vemos sobre todo estos capítulos proféticos del libro de Daniel. Nos pueden rebatir la Biblia, sin embargo no nos pueden rebatir la historia. La historia es nuestra aliada, y cada cosa que nosotros vamos viendo, ¿cierto?, en la profecía, se ha cumplido tal cual lo ha dicho la historia. Entonces eso es en verdad maravilloso. Pero esto no es todo. Siempre nosotros, cuando vamos aprendiendo, tenemos que ir tomando decisiones. Vamos tomando decisiones día a día. Entonces ahora prenda su micrófono y, si gusta, levante su mano cuando yo vaya leyendo las decisiones, levante su mano o diga amén, ¿cierto? Y ahí vamos compartiendo. Calladitos ustedes, ¿ya? Sin hablar usted. Mi decisión, vamos leyendo, mi decisión. Después de entender que los 4 animales de la profecía representan los 4 imperios que dominaron el mundo, y que en breve los reinos de este mundo serán sustituidos por el reino eterno de Dios, deseo tomar las siguientes decisiones. Estudiar la Biblia todos los días para continuar aprendiendo sus importantes enseñanzas. Amén. 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 Número 2. Ser consciente que nuestro eterno Dios es quien controla el destino de las naciones. Adoraré a Dios mediante mis oraciones, labores y ofrendas. Amén. 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 Y tercero, entregar mi confianza, corazón y voluntad a Dios. Deseo ser ciudadano del reino que establecerá en breve, cuando vuelva por segunda vez. Amén. 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 Esto ha sido el capítulo número 7 del libro de Daniel. Ya la próxima semana nos vamos a quedar, ¿cierto?, aquí en el capítulo 7, pero vamos a ver un poco más en detalle, ¿cierto?, este cuerno pequeño, por qué se dice que tiene ojos, por qué dice grandes cosas, y que no se pierda la próxima semana, que en verdad va a estar muy, muy bueno. Muy bien. Con el profeta Isaías. Profeta, no, hermano, me falta mucho para ser profeta. Entonces vamos a seguir con Daniel 7. Sí, la próxima semana vamos a seguir con Daniel capítulo 7. Lea, repase nuevamente el capítulo 7, pero póngale suma atención cuando habla del cuerno pequeño. Cuando habla del cuerno pequeño, ¿qué significa esto? ¿Qué significan estos? Ahí el pastor Francisco nos dijo ya, sopló la respuesta, pero ¿qué significan estos 10 cuernos? ¿Qué significan estos 3 cuernos que había, que de pronto el cuerno pequeño los bota, ¿cierto? ¿Qué será esto? Y la próxima semana vamos a estudiar nuevamente este capítulo.
Pastor Amén. sopló y dijo que eran 10 reinos. y 3 reinos que iban a ser demolidos. Ya los dijo. Aprovechemos a nuestro pastor, ¿cierto? Que ya nos queda un poquito de tiempo. Si tienen alguna pregunta referente al capítulo número 7 de Daniel, ahí está nuestro pastor dispuesto. Yo sé que lo veo ahí ansioso de tener preguntas, así que aprovechen de preguntar. Algo que no haya quedado bien claro. No sé. Hay que entender que, si bien ahí mencionamos los reinos, hay que ahora saber el por qué se le representa a la Roma papal. Y la próxima lección, la número 9, si no me equivoco, ahí habla en detalle acerca de este acontecimiento. Muchas veces, yo me imagino que la gran mayoría somos de la iglesia, a lo mejor debe haber algún amigo, si indicamos a la Iglesia Católica Romana como el cuerpo pequeño, y lo miramos a veces hasta con cierta distancia, el por qué. Y no es que sean todos los creyentes de esa denominación de esta manera, sino como institución. Así que para no mirarlo ahí con cierto desdén o distancia, sino como institución. Y cómo la Biblia se va interpretando, cómo la Biblia nos ayuda a poder interpretar esto. Hay que agradecer a Dios porque nos permite hoy día nosotros ver esto con ojos y de una manera muy clara, algo que tomó años a personas poder estudiar, interpretar. Hoy día nosotros lo podemos ver de manera tan clara, que el Señor habló y reveló también a nuestros antepasados. Así que gracias por la invitación. Me parece que no habían preguntas. No, pastor, creo que aquí nuestros hermanos son un 7 porque están aprendiendo muy rápido, así que van a ir sacando ellos mismos, también van a ir haciendo clases. Así que ese es mi llamado. Tenemos hermano. buenos profesores. Nuestro pastor, ¿cierto? Ahí enseña excelente. Bien, Sí. nuestro pastor. Muy buenos profesores, porque yo en realidad he aprendido mucho. Yo quería hacerle una pregunta. La Carola es la que tiene el... Acabó la señal. Sí. Está muy Vamos mala a la orar. señal, muy mala hoy día. Para finalizar, tenemos ya un poquito el tiempo para otra reunión, pero había un profesor que nos decía en Chillán que si había alguna pregunta, y si no había pregunta, decía o quedó todo muy claro, o nadie O no entendió entendieron nada. nada. No entendieron nada. Hay que repetir. Quedó muy claro. ¿Oramos? ¿Les parece? Sí, Amén. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora te damos las gracias por tus bendiciones. Rogamos tu compañía en esta tarde. Gracias por haber repasado este mensaje. Ayúdanos, Señor, a poder seguir buscando, Señor, el estudio de Daniel y seguir aprendiendo, Señor, lo que tú tienes atesorado y tan importante y tan relevante para nuestra iglesia como identidad profética. Acompaña, bendice a nuestros hermanos, cuídales y bendíceles también en esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que se nos vaya nuestro pastor, vamos a ir a sacar la foto de rigor, ¿cierto? Para tener este recuerdo de la clase número 8. Ya la próxima número 9 vamos a ir a profundizar, ¿cierto? Ahí en el libro de Daniel capítulo 7, un poquito más. Así que ahí prenda su cámara y sonría. Vamos a esperar. A la cuenta de 3 vamos a sacar eso, ahí acomódese. Excelente, ahí. Excelente. Los niños, eso es importante, los niños también están escuchando. ¿Sí? Ahí vamos a sacar la foto a la cuenta de 3. 3, La cámara no funciona. 2, 1. Cámara, Ili. Ili, mi cámara. A ver, vamos a ver si puedes. No, tiene que activar ahí. No, tiene que ser la activación de ahí mismo. Ahí sí. Ahí está. Sí, Ahí está. sí, hay que tomar otra fotito ahí. Ya, vamos. Ahora sí. A la cuenta de 3. Ahora sí. 3, 2. Feliz sábado. 3. Perfecto. Ahí sí. Ahí sí salió.
Bien, espero que le haya gustado esta clase. Así que nuestra invitación es que pueda compartir lo que usted va aprendiendo también, que pueda compartirlo ahora con otros. Vamos teniendo clases bíblicas, vamos multiplicando y así todos vamos aprendiendo sobre la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanos, y hasta el próximo sábado. Hermano, Ya. Hermano Ignacio. ¿qué pasó con, o sea, no va, ¿cómo se llama? El concurso del día de hoy? Concurso. Vamos a verlo, pero nadie trajo un invitado. Nosotros sí. Pero no está en cámara. A verlo, queremos verlo. Se fue, pero está. No se fue. La Carmencita. Bueno, vamos a confiar en nuestro hermano y vamos a hacer llegar Pero ahí. la hermana Carmencita, la hermana Carmen Uribe. Sí. Ok. Súper bueno. Era la hermana que estaba acá, ¿cierto? Alcanzó a finalizar con la reunión, con la clase. Me retiro. Que Dios les bendiga. Chao, pastor. Chao, pastor. Chao, pastor. Bendiciones, que tengan un hermoso sábado. Chao, chao. Chao, Chao, hermanos, quedan despedidos. Muchas gracias. Chao, su familia. A estudiar el Una feliz semana. Feliz día a todas las mamás. Que tengan un lindo día mañana. Feliz día. Feliz día para todas las mamás. Para todas las mamás, feliz día. La mamá de corazón, la mamá. Que Dios las bendiga grandemente a todas las mamitas. Están regaloneadas. Andreita, muchas bendiciones. Chao. Chao, hermanita Andrea. Chao, Feliz hermanita sábado, Andrea. que tengan una hermosa semana. Gracias, Dios los hermanita. bendiga. Andrea. Carolina. Bueno, puedo hablar. Chao. Que lo pasen bien estén mañana todos para el día de bien. las madres. Chao. Que la loren Pasen un harto. feliz día de la mamá. Que Dios los bendiga. Que estén bien. Semana, Carolina. Igualmente. Chao, hermanito Chao, Isaac. chao, señora. Marisa y Liliana. Que esté bien, hermana Carolina. Bendiciones. Que tengan una hermosa semana. Chao. Chao. Chao.